no vengo a decirles la fórmula de la reinvención, como muchas veces uno espera, ¿no? Cuando encuentra en internet, entonces me van a dar los 7 pasos de cómo reinventarme. Mm, Yo creo que en medio de todo esto, pues tenemos que empezar a encontrarnos a nosotros mismos y cada uno tendrá que encontrar la fórmula para poderse reinventar. Lo que voy a compartir con ustedes en este espacio será algunos aspectos importantes necesarios que nos pueden ayudar a encontrar esos puntos, podríamos decir, de cambio, de transformación y podríamos también decir de reinvención, pero cada uno debe encontrarlo. No es la fórmula que alguien te venga a decir y a otorgar. Esto es como un traje. Entonces decimos que la reinvención es un traje a la medida que cada persona debe encontrar de acuerdo a la vivencia y la experiencia que esté desarrollando dentro de su propio proceso. Quisiera entonces eh, comenzar con nuestra propuesta de valor el día de hoy y es este webinar sobre cómo reinventarse en tiempos de cambio. Quisiera comenzar con esta frase que creo que es, es muy al lugar. Dice, no es más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino aquel que se adapta a los cambios. Esa frase de Charles Darwin creo que es muy propicia para este tiempo. Es indudable que estamos viviendo tiempos de cambio. Es indudable que esta es una época en la cual debemos de pensar y de asumir de una forma diferente a como siempre lo hemos hecho. Particularmente, quisiera contar que las crisis, de pronto estamos viendo una crisis y hay personas que pueden centrar esta crisis como el mundo lo está llevando, porque es algo muy especial. En cierta manera, todo gira alrededor de el COVID-19, todo gira alrededor de la situación, la tensión emocional, todo gira alrededor de la incertidumbre porque no sabemos qué es lo que va a pasar y eso es lo que sucede normalmente frente a los cambios. Una de las cosas de pronto por las cuales el ser humano se resiste a los cambios es precisamente eso. Una es la situación de no saber qué es lo que va a pasar, la situación de no tener una respuesta que le genere un espacio de seguridad. Y esa es una de las cosas por las cuales como seres humanos resistimos el cambio. Hay otra y es el hecho de saber que de alguna forma el cambio nos implica renunciar a algo o soltar algo o dejar algo atrás. Y en cierta manera ahí es donde se encuentra un poquitico esos estados de quietud y de zona de confort. Entonces, cuando llegan los momentos difíciles, cuando llegan las crisis, cuando llegan las adversidades, pues lógicamente generan ese nivel de incertidumbre y generan esa incomodidad en nosotros, que es lo que estamos viviendo y estamos pasando. No es la única crisis, ni es la única pandemia. O sea, hemos vivido durante muchos años diferentes pandemias, más de 20 pandemias se han generado en el transcurso de los años y algunas, yo digo, pues mucho más fuertes de lo que estamos viviendo ahora en cuanto a resultados. Eh, Pandemias como la peste negra que generado más de 200 millones de personas que murieron, casi la cuarta población en Europa, una cuarta parte de la población desapareciendo y cosas que realmente estremecieron el mundo y que no solamente lo hacen desde la parte de la salud, sino que también tienen otro impacto colateral que es el tema económico, que es la situación financiera. Es lo que inicialmente comienza a suceder y es lo que estamos viviendo hoy en día. No solamente es vivir el COVID-19, sino vivir también el impacto colateral de la situación económica, lo que ha pasado con el petróleo, el descenso de la economía y la incertidumbre que empieza a darse en todo el mundo. Y entonces esto lleva también a generar desempleos, cambios. Las organizaciones se encuentran en un mar picado en el que en este momento
pues no se saben si puedan sobrevivir o no. Muchos líderes que estaban acostumbrados a dirigir sus equipos dentro de sus organizaciones, a liderar la gente, hoy en día están teniendo que encontrar nuevas formas de hacerlo, porque la situación está obligando a nuevas formas de pensar y a nuevas formas de mirar. Y eso es lo que genera inicialmente estos procesos de cambio, estos procesos de adversidad. Y quisiera no hablarlo solamente desde lo que estamos viviendo, sino también que cada uno comience a pensar un poquitico cuáles han sido las crisis que has vivido durante tu vida. Y esa es una pregunta que te quiero hacer. ¿Cuáles son las crisis más fuertes que has pasado tú en el transcurso de los años? Imagínate que hay personas que han vivido crisis que en un momento dado fueron tan fuertes y tan duras en sus vidas que si le dieran la oportunidad de cambiarla por la que hoy estamos viviendo, no lo dudarían. Y esto significa que no es lo que estamos viviendo, es lo que representa para cada persona ese, esa, yo digo, esa adversidad y el impacto que eso pueda generar. Piensa un poco cuáles han sido esas crisis en el transcurso de tu vida. Y quisiera invitarte a reflexionar eh, cómo lograste salir de allí. Y qué bueno de pronto ahorita abrir un espacio también donde puedas decir, a mí me ayudó esto, qué fue lo que te ayudó a salir de ese momento difícil, para que haya una construcción colectiva y no sea simplemente yo diciéndote los 5 puntos para salir de una crisis. No, es a la medida de cada uno, qué es lo que encontró que le ayudó de pronto a sobreponerse. Personalmente he vivido algunas crisis en mi vida. Recuerdo una cuando tenía cerca de 12, 13 años y fue la separación de mis padres. Eso fue una crisis en ese momento, siendo un adolescente. Para mí sentí que el mundo se derrumbaba. Para mí era muy importante el estar compartiendo con mi familia, el saber que tenía una familia estructurada y de un momento a otro saber que eso estaba tambaleando y que no sabía qué iba a pasar. Y en ese momento, pues había que tomar una decisión, porque mis padres, en medio de la disputa y la situación, pues, ¿con quién se quiere quedar usted? Yo recuerdo que esa fue para mí una frase que me hizo entrar en un conflicto impresionante. ¿Con quién? Porque para mí el quedarme con uno de los dos era traicionar al otro. Y mi decisión fue irme en ese momento de la casa. Y recuerdo que me fui. Terminé después por allá donde un familiar y ahí estuve un tiempo y lloraba y sufría y sentía que no quería vivir porque había sucedido algo que para mí en ese momento representaba como si el mundo se hubiera venido encima. Afortunadamente, el tiempo pasó y puedo decir que mis padres se volvieron a reencontrar y tuve la oportunidad de compartir y de seguir disfrutando de una familia, pero después de haber pasado muchas cosas. Sin embargo, yo nunca volví a ser el mismo. Quizás ese adolescente que no pensaba sino en jugar y que veía la vida tal vez de una manera fácil y sencilla, jamás volvió a pensar de la misma manera. Y la vida continúa y seguimos viviendo otras circunstancias y otra crisis que de pronto eh, recuerdo fue la pérdida de mi padre en el transcurso de los años, ya después de estar viviendo, compartiendo nuevamente ellos juntos. A mi padre le da un cáncer y el estar viviendo esa situación de acompañarlos y de hecho verlo sufrir después de saber que era un hombre alentado, fuerte, de estar ahí y verlo imposibilitado, dependiente y quizás sufriendo dolor, eh, era algo que atormentaba y que en un momento dado creaba un sentido de frustración porque no encontraba realmente qué hacer. Entonces había que simplemente afrontar y vivir la situación. Recuerdo su último suspiro y bueno, estar ahí. Para mí ese momento fue como
como cuando uno está en esos experimentos de los ratoncitos cuando están dando vueltas, como si la rueda se parara. Y recuerdo que para mí fue sacar un espacio de tiempo y salirme de esa rueda y no quería volver a ese mismo lugar porque entré en un estado de reflexión tan grande y tan profundo que yo decía, es como trascender un poco más en la vida y poder decir en ese momento, no puedo seguir viviendo como estoy viviendo. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. Ese impacto de la pérdida o la muerte de mi padre siendo tan allegado me lleva a mí a pensar un replanteamiento de vida. Fue una crisis, fue una adversidad. Otra adversidad que he vivido también en mi vida fue cuando me tocó estar en una clínica, en un hospital, en la operación de mi hija y saber y estar allá. Y bueno, uno no quiere, ama a uno sus hijos y son lo máximo en la vida de nosotros como padres y nadie quiere ver a su hijo en una clínica, en esta operación y ver a mi hija en esto, que daba miedo, ¿sí? Y recuerdo que en ese momento sentí miedo. Eh, en, con mi padre sentí impotencia, con mi hija sentía era miedo, con mis padres sentía rabia. Emociones que se empiezan a generar en medio de las circunstancias y de las crisis. Y esa es la realidad que empieza a aflorar. Todo momento difícil de adversidad y de crisis está acompañado de una manifestación, ¿sí?, de emociones. Otra crisis, recuerdo cuando mi primera quiebra como empresario, formar una empresa, de llevarla a tener un equipo de trabajo, generar de pronto grandes resultados, llevarla a diferentes lugares y de un momento a otro de pronto una equivocación, una circunstancia lleva a que como lo vivimos en estas crisis, hoy estamos seguros y mañana, pum, de un momento a otro, todo desaparece y entonces es como decir, empezar de nuevo. Y eso, entonces, ahí hay un tema de desilusión. La emoción era desilusión, la emoción era derrota, era de fracaso, era de decir, "Mm, no pude, ¿será que volveré a hacerlo?". Y bueno, quiero comenzar de pronto esta conversación con esas experiencias personales y podría nombrar otras más, pero creo que estas han sido como las crisis más sobresalientes en mi vida y recordaba y compartía con ustedes acá esas emociones. Y quiero preguntarte, ¿cuál es la emoción que en este momento está causando esta crisis en tu vida? ¿Qué emociones se están moviendo dentro de ti? ¿Cuáles son en este momento esas, ese pensamiento y ese sentimiento que hay dentro de ti? Y saber que cuando comenzamos a pensar entonces en medio de lo que estamos viviendo, pues estamos hablando ya de una proyección no del presente, sino del futuro. Porque lo que nos preocupa en medio de la emoción no es solamente lo que estamos viviendo en el presente, sino lo que viene para el futuro. Y ahí es donde nos concentramos como seres humanos. Estamos pensando qué va a suceder, qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con esta situación, qué va a pasar con mi economía, voy a continuar o no, qué cambios, o sea, empieza a haber incertidumbre. Y ese es uno de los aspectos más fuertes en las crisis, en la adversidad. Por lo tanto, cuando hablamos de tiempos de cambio, estamos hablando de una realidad del ser humano. Es una realidad constante. El cambio es una constante que la vivimos en todo momento y no necesariamente tienen que ser situaciones favorables. Cuando hablamos entonces del futuro, ¿qué es lo que nos preocupa? Diríamos que el futuro entonces tiene dos formas de observarse. Una de las cosas que en coaching enseñamos cuando estamos comenzando a formarnos como coach profesionales, nos enseñan que todo parte del observador. Y hay una frase que es muy interesante, dice, cuando cambias tu observador, cambias tu mundo. Y, y esa frase la repetimos y la repetimos
Cuando cambias tu observador, cambias tu mundo. Y esa es algo muy profundo, porque realmente el mundo no es otra cosa que aquello que tú estás percibiendo. ¿Y a qué me refiero? A que la forma de percibir una circunstancia difícil, una adversidad, una crisis, depende de cada persona. Hay una persona que lo puede ver con unos ojos y el mundo se derrumbó, y hay otra persona que lo puede ver con otros ojos y encontrar quizás unas posibilidades de cambio y de transformación. Lo importante no es la crisis, lo importante no es propiamente la adversidad, lo importante es la manera como tú estés observando aquello que te puede estar pasando o aquello que inicialmente estamos viviendo. El observador y la percepción en coaching es fundamental. La percepción determina no solamente la realidad de tu vida, sino la posibilidad de construcción de tu futuro. Entonces, diríamos que hay dos formas de asimilar el futuro. Una, aquellas personas que toman el futuro como algo que va a llegar. Hay personas que para ellos el futuro es algo que va a llegar. Es algo que inclusive tal vez alguien le puede llegar a traer. Pero realmente en el liderazgo y en el coaching debemos empezar a pensar que el futuro es algo que se construye. Y la pregunta que a veces uno se hace es, Carlos, ¿cómo construir un futuro cuando yo no tengo control y dominio sobre eso? Porque precisamente en esta situación estamos viviendo, ¿sí?, un momento de incertidumbre donde yo no tengo dominio y control, y entonces estoy como esperando el futuro. No estoy en control de crear el futuro. Y ahí es donde tenemos que empezar a diferenciar de poder determinar en nuestra vida aquellas cosas sobre las cuales puedo asumir control y qué cosas no necesariamente pues tengo dominio o injerencia sobre ellas. El impacto de la percepción está sobre aquellas cosas en las cuales tú no tienes el control, porque ahí es donde nos sentimos impotentes y ahí es donde nos sentimos quizás limitados, porque no depende de nosotros. Entonces hay una ley, hay una política, nos dicen hay que estar encerrados, estamos acá y no podemos hacer absolutamente nada. Empieza a cambiar. Hay unos clientes quizás que tenemos que ya no están. Hay unos servicios que se paralizan. Yo tenía particularmente unos contratos que se paralizaron en este tiempo, ya después de estar desarrollados. Y entonces estaba ahí, es parte de la realidad. Y así muchos de ustedes podrían decir cosas que pueden estarles sucediendo, que a través de toda esta realidad se han ido presentando y que quizás no era lo que queríamos o no era lo que esperábamos. Hazte la pregunta, y es la segunda pregunta que te digo. La primera es, ¿con qué emociones estás recibiendo y viviendo este momento? La segunda pregunta entonces es, ¿cuáles son aquellas cosas que en las cuales tengo control, que puedo controlar, y cuáles son aquellas cosas que definitivamente no puedo controlar porque no depende de mí? Y esto es muy importante tenerlo claro, porque muchas personas se desgastan en energía en aquellas cosas que no pueden controlar. Y más cuando quizás por desarrollo de personalidad o por cerebro, ¿sí?, por preferencia cerebral, tiende la persona a estar en nivel de control de la vida y de las situaciones, porque le genera un nivel de seguridad. Estar en control nos genera seguridad. Pero cuando perdemos el control, entonces hay un nivel de pronto de inestabilidad y no nos gusta sentir eso. Pero hay una buena noticia. Cuando no estás en control, es cuando surgen las posibilidades de salir de la zona de confort. Estas crisis y estas adversidades que se presentan en nuestra vida, que a veces no nos gustan, que no queremos de pronto reconocer o aceptar, son las que nos ayudan a salir de nuestra zona de confort. ¿Sabías que la grandeza y la fortaleza del ser humano se gesta
es a través de las adversidades y de las dificultades de la vida? ¿Sabías que la resiliencia que hoy tú como persona tienes se ha forjado es a través de las circunstancias difíciles de tu vida? Y entonces, cuando uno comienza a tener un observador acerca de eso, es cuando puede darse cuenta de que no necesariamente una crisis o una circunstancia adversa pues sea de carácter negativo. Y es ahí en donde puede existir la posibilidad de encontrarse nuevas cosas. Y por eso me gusta esta frase de Charles Darwin, ¿sí? No es el fuerte, no es inteligente el que sobrevive, es la persona que se adapta, es la persona que aprende a acomodarse, ¿sí? En medio de las circunstancias. Es la persona que aprende de pronto a quitarse la piel y a colocarse otra. Ese proceso de renovación del águila cuando le toca apartarse, cuando le toca empezar a irse a un lugar muy alto para poderse quitar el pico, las uñas, todo, y vivir un proceso de dolor. Es un proceso de dolor. La transformación es un proceso de dolor y no necesariamente es algo agradable. Y aquí recordaba un pasaje en las Sagradas Escrituras. Eh, y las Sagradas Escrituras dice que estamos viviendo tiempo de dolores. Vendrán tiempos de dolores. Y cuando veía todo esto decía, wow, sí. O sea, cuando se vive una crisis es un tiempo de dolor. Pero los tiempos de dolores también dice las Sagradas Escrituras que van acompañados de una palabra que es la esperanza. En toda situación difícil hay una posibilidad y hay una luz, entonces hay una esperanza. Y me remontaba quizás cuando miraba ahí en las Sagradas Escrituras, buscando esos momentos de crisis que hubo en la historia, pues me remontaba a Egipto, cuando la época del rey Faraón y cuando estaba el pueblo de Israel, cuando estaban las plagas en Egipto, y había una plaga que fue muy similar a lo que estábamos viviendo ahora. Y era el momento en que toda la gente tenía que estar encerrada guardando a los niños. En ese momento era una pandemia que afectaba a los niños. Y, y todos tenían que estar encerrados porque la muerte iba pasando por diferentes lugares y lugar donde no tuvieran una marca, donde no tuvieran ese lugar, allá la muerte, esos niños hasta ahí llegaban. Y era interesante, me llamaba la atención cuando leía esto, porque yo decía, algo similar a lo que estamos viviendo ahora. Estamos resguardados por temor a la muerte, por temor a la enfermedad, a esto. Ya no son los niños, es simplemente todos los seres humanos, porque esto no respeta edades, no respeta clases sociales. Aquí hay bebés, jóvenes, adultos, de todo. Y quizás recordaba cuando miraba este pasaje en la historia de Egipto, también en medio del dolor de muchas personas y de la adversidad que había la forma de resguardarse, era mantener la unidad en casa y tener una marca, algo que identificara para que se pudieran en cierta manera proteger cuando llegara la muerte a pasar por ese lugar. Yo creo que hoy en día, trayendo esto a nuestra realidad, pudiera decir que es algo similar. Es dos cosas. Uno, cómo nos estamos resguardando nosotros en casa. Y dos, la marca que quizás había ahí que nos puede proteger es la manera como nosotros asumimos y la manera como nos reinventamos. La manera con la cual tú asumes esta realidad y cómo te puedes reinventar es la forma como nos vamos a proteger. Pero también la forma como nos vamos a proteger y a reinventar parte de una realidad y es nuestra propia realidad como seres humanos. ¿Quién eres tú ahora y qué estás viviendo en este momento en tu entorno de casa? Y qué bueno poderse uno hacer esa pregunta. ¿Quién soy yo ahora? ¿Qué estoy viviendo en este momento? ¿Qué cosas están cambiando dentro de mí? ¿Qué cosas estás encontrando en este tiempo y en esta situación de cambio? Esa es la tercera pregunta. La tercera pregunta es,
qué cosas, quién estoy siendo yo en estos momentos y qué cambios están sucediendo dentro de mí. Carlos, ¿y qué tiene que ver esto con la reinvención en los tiempos de cambio? Todo. Porque la mayor herramienta que puedo darte hoy como parte de un principio de reinvención no es otra que el nivel de conciencia que tú puedas desarrollar en medio de la adversidad. Entonces, desarrollar conciencia implica aprender a observar y aprender a pensar, aprender a hacernos preguntas que nos lleven a reflexionar. Esas preguntas que te he regalado, que se conviertan en una herramienta para comenzar de pronto a reflexionar y a pensar. Y ahí te dije que no iba a generar los puntos para la reinvención, que te iba a dar los elementos quizás y unas herramientas que te ayuden a generar ese nivel de reinvención. Y a través de estas respuestas que puedas dar a estas preguntas y que espero ahorita abrir de pronto un espacio donde algunos de ustedes puedan compartir la respuesta a esa pregunta. ¿Qué está sucediendo y cuál sería tu respuesta a esa pregunta para podernos retroalimentar de eso? Sería fantástico. Me encanta esta imagen porque no existe una fórmula para reinventarnos definitivamente. Qué bueno encontrar esas frases, 7 formas para reinventarse, los 8 pasos para crear una reinvención y estamos llenos de soluciones. Y eso me parece fantástico porque es parte de la esencia del ser humano. Pero quiero decirte que en la profundidad del ser y lo que he podido estudiar en el transcurso de los años, me he encontrado con algo y es que definitivamente no existe una fórmula para la reinvención. Podríamos decir que no existe porque cada mariposa vive su propio proceso. Y en coaching diríamos que cada ser humano es un mundo diferente. Por lo tanto, cada persona debe aprender a identificar su propio proceso de reinvención. Entonces, no es los 4 pasos para reinventarte. Es que tú logres en este espacio de tiempo generar las preguntas y la reflexión necesaria, la observación necesaria de ti mismo, de ti misma, para que tú puedas descubrirte como un ser único, legítimo y diferente, poder encontrar cuál es qué es aquello en lo cual tú requieres reinventarte. ¿Cuál es tu proceso de transformación? Y yo compartía y decía con algunos líderes, inclusive con mis hijas, les decía, Dios paró el mundo, ¿sí? El mundo se paró por ti. Ay, ¿cómo así que el mundo se paró por mí? Sí, el mundo se paró por ti. Y es, ¿qué tal si todos pensáramos de esa manera? ¿Qué pasaría si tú pensaras que el mundo se detuvo y que todo esto que estamos viviendo no es por nada, sino solo por ti y para ti? Y entonces uno dice, podría tomar un color diferente de reflexión. Porque si el mundo se está deteniendo por mí y para mí, entonces yo soy responsable de asumirlo y seré responsable de volver nuevamente a hundir el botón para que esto vuelva a girar. Cuando la rueda se detiene, yo diría que si cada uno de nosotros hundiéramos el botón para volverla a girar, la rueda vuelve otra vez, pero la rueda jamás volverá a ser la misma. Siempre decía que el mundo estaba cambiando. Hoy digo, el mundo ya cambió. Y la pregunta entonces es, si el mundo ya es otro, ¿quién eres tú? ¿Y qué cosas de pronto en tu vida en este momento se pueden estar procesando y transformando? Y no estoy hablando, perdóname acá, de cambios superficiales, porque de cambios superficiales, cuando esto pase, entonces simplemente volvemos al mismo lugar. Y ese es el peligro. El peligro es que cuando quizás volvamos otra vez, entre comillas, a una normalidad, que no será así porque el mundo ya cambió y jamás volveremos a la misma normalidad. La normalidad ahora ya es diferente.
Entonces, habrá personas que quizás vuelvan nuevamente a querer entrar en la rueda y estar en ese círculo, como si nada hubiera pasado. Y esas son las personas que quizás eh, se refieren las frases que pueden llegar a desaparecer. Son las personas que quedan obsoletas en medio de un mundo que ya cambió. Lo que significa entonces que tenemos todavía el espacio de tiempo suficiente para hacernos las preguntas necesarias, crear la reflexión profunda para un cambio radical en nuestra vida. Y esa sería la siguiente pregunta. ¿Cuáles serían los cambios radicales en tu vida a partir de este momento y de este cambio trascendental? Si el mundo cambió trascendentalmente, ¿cuál es el cambio trascendental en tu vida? Y no es el cambio temporal, no es quizás el cambio momentáneo de adaptación. Me refiero al cambio trascendental en tu vida que hará que tu vida no vuelva a ser la misma a partir de ahora. Me encanta esta imagen, se la regalo. Y fue lo que yo encontré después de mis crisis. Después de cada una de mis crisis, encontré esta frase como una frase de apalancamiento que dice, esto también pasará. Y, y la realidad es que esta pandemia y esta crisis va a pasar como han pasado muchas. No sé cuánto tiempo dure. Si miramos en la historia, yo quiero decirte, queremos que todo pase ya. La realidad de las pandemias más fuertes que podemos encontrar duraron 1, 2, 3, 5 y hasta 7 años. O sea, es decir, los procesos que se vivieron tan fuertes de cambio en la historia a través de las más grandes pandemias, de esas más de 20, podemos decir que ha habido alrededor de unas 4 que han sido muy impactantes para poder crear transformaciones fuertes en la economía y en el ser humano. Y en medio de, digamos, de esos cambios y esas transformaciones profundas, pues la vida no volvió a ser la misma. Sin embargo, la invitación que te hago acá es, qué bueno poder pensar esto. Esto también pasará, pero que cuando pase, tú puedas estar en un nivel diferente y en un color diferente. Bien, mira esta frase. La realidad de hoy es que el mundo ha cambiado. En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñan del futuro. ¿De quién será el futuro? ¿De quién será realmente las posibilidades de este nuevo mundo? Serán simple y llanamente de aquellas personas y organizaciones que sepan adaptarse a los cambios que estamos viviendo y que sean capaces de crear en este tiempo de quietud reflexiones profundas para crear cambios trascendentales. Y me encanta de pronto y pongo esto porque esto tiene que ver, uno de los cambios que estamos encontrando en este nuevo mundo es empezar a encontrarnos a nosotros mismos y es comprender la inteligencia relacional. El ser humano ha venido pasando un proceso de, de transformación social. El futuro y lo que hoy en día es un ser ecosocial. O sea, es un ser que empieza a ser más responsable de sí mismo y más responsable de los demás. Es un ser que comprende que no está solo, sino que cohabita en un lugar que depende no solamente de él, sino de todos. Es un ser que comprende que no existe un yo sin un tú. Por lo tanto, entonces ni el yo ni el tú existe, existe un nosotros para una construcción conjunta y colectiva. Y eso es parte de la esencia del nuevo mundo que en este momento se está creando. Antes hablábamos como proceso, éramos seres dependientes y así nacemos dependientes. ¿Sí? Nos tienen que ayudar a caminar, nos tienen que ayudar, nos tienen que alimentar y en el transcurso de los años muchas personas se quedan dependientes, dependen de otros, dependen de las decisiones de otros, dependen de los sueños de otros, dependen que para
para que muchas cosas sucedan que de la aprobación de otras personas o de las circunstancias de la vida. En el camino, algunos comienzan a entender que ya no son dependientes, entonces surge la posibilidad de ser independientes. Y es cuando comenzamos a hacer las cosas porque ya no por la decisión de otros, sino por nuestras propias decisiones. Y comenzamos a hacer las cosas porque somos autónomos. Simplemente que nos fuimos al extremo y consideramos entonces que nuestro mundo era el mundo. Y hacemos del mundo nuestro mundo. Y entonces somos tan autónomos y somos de pronto tan independientes que creemos que olvidamos que formábamos parte de un colectivo. Y nuestro ego entonces nos engaña de pronto haciéndonos creer que se trata única y exclusivamente de lo que tú hagas, lo que tú logres y lo que tú puedas hacer. Tristemente, y la vida nos ha llevado a un cambio forzoso de ese paradigma, donde pasamos de ser independientes a ser interdependientes, a comprender que todo lo que tú hagas repercute en otras personas y repercute también en la humanidad, en un mundo. Comprendimos que esa interdependencia implica también un nivel de humildad, porque hoy muchas personas han tenido que pedir ayuda y es tremendo. Los médicos, que hoy son nuestros héroes, pero también, ¿cuál era la posición de los médicos? A veces orgullosa, a veces altiva, teniendo la razón de todo, porque muchas veces las vidas estaban en sus manos. Y había posiciones altivas. Y así como estaba en una profesión como la medicina, también la había en el derecho, también la había en la ingeniería, la arquitectura, también la había en las organizaciones, en los cargos directivos. Empieza a verse el ego, la independencia y la altivez. Pero el mundo nos ha llevado a comprender que se requiere de la humildad, que se requiere de otros y que requerimos pedir ayuda. Entonces, estirar una mano. Y quiero que te quedes con esa imagen, porque una de esas manos que tú ves ahí en esta imagen está estirada para pedir ayuda, para pedir apoyo. Y no me refiero a la mano de aquel que se estira pidiendo apoyo, esperando que vengan a solucionarle la vida. Porque también hay personas que quizás entran en un estado no de respuesta, sino de victimización. Y entonces es la persona que entra en un estado de ser víctima y espera que otros vengan a solucionar, que otros vengan a darle la respuesta y que otros de pronto sean los que traigan el futuro a sus manos. No me refiero a ese tipo de ayuda. Me refiero a la persona que con humildad reconoce que necesita de otros. Y reconoce que para generar resultados necesitas generar interacción, inteligencia relacional. Ya está en nuestro cerebro y es una de nuestras inteligencias, pero hay que activarla a través de este tiempo de cambio. Parte de nuestra reinvención implica comprender la necesidad del otro. Necesitas de tu familia, necesitas de tu pareja, necesitas de tus hijos, necesitas de tus amigos, necesitas inclusive de personas que quizás no conoces, pero que podrías llegar a gestionar oportunidades de acercamiento para encontrar allí apoyo, recursos que te ayuden de pronto en estos momentos a hacer las cosas diferentes. En este tiempo he podido compartir con algunos amigos nuevamente, de encontrarme gente, algunos mentores, amigos, líderes, de compartir espacios con ellos de conversación y ha sido interesante. Hoy compartía con Juan Carlos Cubeiro, uno de nuestros líderes que vino a Expo Coaching a Colombia, autor de más de 20 libros, reconocido como un gran líder en Europa, en España, y bueno, quien ha sido parte de nuestra escuela, y hablábamos un poquitico al respecto, y me decía, definitivamente hay que volver a reanudar las relaciones y los acercamientos. Y somos amigos durante mucho rato, pero habíamos dejado esos espacios de tiempo.
Sin embargo, hubo que buscarlos, había que llamar, había que escribir, había que interrelacionar. Y gracias a esa conversación, a ese buscar, pues bueno, ya vamos a pronto a tener una conversación con Juan Carlos también en uno de estos webinars para invitarles a ustedes a compartir con él. Quizás en alguna temática de alguno de sus libros o quizás lo que pueda estar sucediendo en medio del mundo también y de la economía desde el liderazgo, una visión diferente. Hay que abrir la mano para pedir apoyo. No estás sola, no estás solo. Y a veces consideramos que el hecho de estar quizás confinados y encerrados, porque no miramos y solamente vemos al que tenemos al lado y algunos están solos, entonces ya no ven ni siquiera a nadie, sino lo que puedan interactuar quizás ahí en el celular, entonces les hace pensar que están solos. Permíteme decirte, no estás sola, no estás solo. O sea, eres parte de la realización de un mundo y eres parte de la esencia y del futuro que se puede crear. La otra mano no es la que pide ayuda, la otra mano es la que da. Y entonces acá te quiero invitar también para que asumas una posición de liderazgo. Carlos, pero ¿cómo voy a hacer algo si estoy viviendo mis emociones, si tengo de pronto en este momento no sé qué hacer, tengo temor, tengo todas esas emociones que tú decías, temor, tengo rabia, porque vivimos quizás un espacio de transformación en medio de todo este proceso? Entonces, la primera choque es impacto, sorpresa, luego molestia, incomodidad, sentimos rabia, luego viene un poco de frustración, luego viene la tristeza, en algunos depresión, y después viene un momento en el cual, sí, desespero, y después en medio del desespero entonces viene la quietud y la calma. Cuando llega esa quietud y esa calma, ¿sí? En medio de la adversidad, entonces es cuando realmente respiramos y decimos, no, yo no me puedo quedar acá, yo tengo que hacer algo. Y entonces es cuando comienzas a abrir a una mente y a un cerebro creativo, a un pensamiento creativo. Y ahí es cuando entonces, adicionalmente, puedes con humildad abrir la mano del pedir y de ayudar para llamar a las personas que necesites, para buscar a la gente que necesites, para pedir apoyo. Pero también abrir la otra mano para comprender que eres un privilegiado, una privilegiada, porque la vida te ha permitido estar y compartir con diferentes personas, ¿sí? De tener conocimientos, de tener dones, de tener talentos, de tener una gran cantidad de recursos, algunos inutilizados, otros oxidados, que simplemente están ahí a la espera que simplemente tú abras el espacio para volverlos a retomar. Pero ya no para ti, porque han estado ahí para ti todo el tiempo. Es retomarlos para ponerlos al servicio de una humanidad, al servicio del otro. Y eso no implica que tengas que renunciar quizás a las oportunidades de negocio. Hoy estoy acá compartiendo y mi tema es la capacitación. Y alguien me decía, Carlos, pero entonces si yo salgo a hacer esto y si salgo a hacerlo gratuito, entonces ¿a qué hora lo voy a vender? ¿A qué horas voy si yo vivo de esto? Y entonces ¿a qué horas me van a contratar? No, no tengas miedo. Suelta lo que tienes. Entrégalo. Porque eso forma parte del nuevo mundo. Otro de los cambios del mundo es que estamos viviendo un cambio cognitivo en donde el conocimiento está abierto y dispuesto. Entonces, otórgalo, entrégalo y te aseguro que eso te va a permitir cobrar valor. Y te van a contratar. Y te van a contratar y te van a utilizar tus servicios. A mí me llamaba ayer me llamaba una organización, un cliente, una multinacional con la que vengo trabajando unos procesos de acompañamiento de coaching de equipos y ejecutivo. Y me llamaba una de las líderes a nivel de Latinoamérica y me decía, era una cliente mía, y me decía, Carlos, estoy implementando un proyecto dentro de la organización y es un sistema de unas conferencias virtuales de gerencia y humanas. Y bueno, quisiera de pronto pues, que tú nos acompañes en el inicio. O sea, queremos que la apertura de esa primera conferencia, hacerla contigo. Y bueno, fantástico. Y entonces le dije, le escribí, le dije, claro que sí, cuenta conmigo, simplemente pues dame un poco más de implementación de la forma y la metodología como lo vamos a llevar.
Y entonces ella en ese momento me dijo, ¡ay, fantástico, Carlos! Claro que sí, no, no te preocupes de eso, que los procedimientos los hacemos. Yo hablo con Julanita para que Dino simplemente nos pase la cuenta de cobro, la factura y lo hacemos. Ella entendió los procedimientos que yo le decía, los entendió desde el punto de vista económico y financiero. O sea, si vas a pasar la cuenta, pásala y entonces nos encargamos de eso. Yo no me refería a eso, yo me refería al procedimiento que tenían frente al cómo quería ella desarrollar ese proyecto dentro de la organización, porque me parecía un proyecto de impacto. Y te cuento que en el momento lo pensé y dije yo, pues ya me abrieron el espacio de pasar la factura. Entonces, pues ya me conocen, son mis clientes, están, yo la puedo pasar. Sin embargo, comprendí esta mano que estaba ahí y dije, no es. Y no creas que no es importante para mí generar quizás en estos momentos un recurso y quizás ando pensando en cómo hacerlo. Claro que sí. Sin embargo, en ese momento era la mano de dar. Era mi cliente y era una forma. Y le dije, la llamé y le dije, mira, interpretaste mal. No me refería a que pasara una factura, me refería a el procedimiento y cómo lo quieres hacer. Cuenta conmigo. Y entonces, ¿cuánto vale? Le dije, no tiene costo. O sea, yo les acompaño en ese proceso. Tú eres mi cliente y estoy seguro que vamos a tener la oportunidad de hacer otras cosas. Es la mano de dar. Así como la mano de dar puede ser en una bolsa de arroz, en un alimento para alguien, en enviarle quizás $100 a alguien. Eso es una mano de ayuda a alguien que lo necesita. Poder hacer una conversación de coaching a alguien que lo necesita. ¿Cuántas personas están solas en este momento y necesitan quizás una conversación? Mi madre está hoy sola y yo le decía, mamá, no sé, busco la forma de traerte para acá y todo, pero en medio de todo esto da miedo porque al menos en la región donde ella está no hay tanto, ¿sí? Pues aquí tenemos el 50% en Bogotá, entonces de toda la gente que está contagiada, entonces es uno, bueno, la traigo, no la traigo, pero también está ella sola y ella ya tiene 80 años, y entonces uno dice, ¿qué hacemos? ¿Sí? Y empieza la preocupación porque existe ese nivel de preocupación. Y, y ella no quiso. No, 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 no. Yo me quedo acá, déjenme acá. Y aquí yo estoy en medio de vivir ese proceso. Allá está. Pero compartiendo con ella su espacio de alimentación en este tiempo es una conversación. Son las llamadas. Entonces es lo que la alimentan y la sostienen porque está sola y no tiene la tecnología de los jóvenes para estar interconectada. Es el teléfono, es una conversación. Entonces, diariamente trato de una llamada de una hora o por lo menos estar media hora en la mañana, media hora en la tarde en una conversación con ella, de estar ahí. Y muchas veces no digo nada, la escucho. Eso es una mano. Revisa, siguiente pregunta. Revisa a qué personas entonces debes extender tu mano para pedir apoyo o buscar los recursos que necesitas y revisa cuál es la mano que hoy tú puedes ofrecer y dar a las personas que están a tu alrededor. Bien, quisiera ir acá entrando en esta parte final para entrar a una conversación. Compartir esta, me encanta esta frase, la película de Invictos, les animo para que la vean en nuestros procesos de certificación de coaching. La exigimos como parte del proceso, es una tarea verse la película, ¿sí? Y colocamos ahí algunos elementos para que la gente pueda desarrollar en medio de la película y de la historia de Nelson Mandela. Pero quiero regalarles esto porque me encanta y creo que es una frase que en este momento da muy al lugar al ser humano y es una expresión que nace desde el sentimiento, desde el dolor, desde el sufrimiento, desde la crisis y desde la adversidad. Pero quédate con eso. Dice, en medio de la noche que nos cubre, negra como el abismo, polo a polo, agradezco a Dios que pudiera existir por mi alma inconquistable. En las feroces garras de las circunstancias no me he lamentado ni he llorado.
bajo los golpes del azar. Mi cabeza sangra, pero no se doblega, más allá de este lugar de ira y de lágrimas. Se acerca inminente el horror de la sombra, y aún así la amenaza de los años me encuentra y me encontrará sin miedo. No importa cuán estrecha sea la puerta, cuán cargada de castigos la sentencia. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Qué bueno poder decir esa frase y qué bueno podernos repetir en este momento de tu vida. ¿Sí? Soy el dueño y el amo, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma, de mi vida. O sea, no hay otra persona que lo vaya a hacer por ti. Y entonces, Carlos, ¿cómo me reinvento? Permíteme decirte, haz uso de esta frase. Eres el amo de tu destino y el capitán de tu alma. Nadie lo va a hacer por ti. No esperes la fórmula de la reinvención. Encuentra tu reflexión y respóndete esas preguntas para que tú mismo puedas determinar qué es lo que tú necesitas, porque lo que tú requieres para reinventar tu vida es diferente a lo que yo requiero, lo que requiere otra persona. Reinventar es simplemente volver a ser. Reinventar es como volver a nacer. Para reinventarse tiene que haber un lugar de llegada, y ese lugar de llegada muchas veces es un lugar de prisión, como quizás la que pudo haber vivido Mandela. Un lugar en la prisión de oscuridad y de sufrimiento en donde definitivamente no hay nada más allá. Y entonces es ahí en donde toca reinventarse. Y te voy a decir algo, él lo vivió literalmente. En una celda, en una oscuridad, se reinventó. Y uno pregunta, ¿y cómo se puede reinventar entonces estando allá? Porque por más que intente mentalmente, pues seguía estando en la oscuridad y seguía estando en la cárcel. Aún así lo hizo en su mente y en su alma. Su alma jamás estuvo prisionera, ni su mente. Y esa fue la decisión que tomó. Y es lo que yo quiero invitarte en este momento. Reinventarte, entonces, volver a comenzar en tu vida y encontrar el proceso de reinvención para ti, implica simplemente empezar a hacerlo tú en tu mente. En tu mente. Y aquí es donde quizás quisiera recordarte que somos creadores por naturaleza. Tienes un cerebro creativo. Las Sagradas Escrituras nos dicen que fuimos hechos a imagen y semejanza de un Dios, pero es un Dios creador. Por lo tanto, tú eres creador. Construyes el futuro. Puedes crear lo que venga de aquí en adelante, independiente de las circunstancias que se presenten. Revisa cuáles son tus pensamientos, cuáles son tus conversaciones internas, porque lo que tú creas, la realidad que creas afuera es la realidad que estás creando en tu mente y la realidad que estás en este momento expresando con tus labios. Por lo tanto, reinventar es reinventar la forma como estás pensando. Hay un pasaje en las Sagradas Escrituras que vi, porque ando estudiando, ¿sí? El libro de la vida, y por eso lo comparto. Dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y eso me quedó sonando y lo vengo durante tiempo pensando. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sabes qué dice allí? Dice que la transformación del ser humano inicia a través del pensamiento, a través de la mente. Y está en las Sagradas Escrituras. Y hoy lo encuentras en los libros de positivismo y lo encuentras quizás en las conferencias y en los talleres y en los estudios de neurociencia a través del cerebro. Y aún así estaba allí escrito durante muchos años. Transformados por medio de la renovación del entendimiento. La transformación viene cuando eres capaz de transformar tu mente y tus pensamientos. Por lo tanto, pregúntate cuáles son tus conversaciones en este momento internas. ¿Qué te estás diciendo a ti misma? ¿Qué te dices cuando piensas en todo esto? ¿Qué es lo que estás en este momento expresando? Es que estamos viviendo una situación muy tenaz, es que esto es muy berraco, es que esto es muy difícil, es que esta situación es muy dura, es que esto es muy crítico, ya tenemos tantos, ya se murieron tantos, ya tenemos acá. ¿Qué es lo que tú estás expresando verbalmente? Es que no sé qué vamos a hacer, definitivamente esto está muy duro. Y entonces tú en tu mente y en tu cerebro puedes abrir o cerrar espacios. Cuando tú dices, ya está todo hecho, es que no hay nada por hacer, es que estamos atrapados, automáticamente tu cerebro procesa internamente y lo toma, lo graba y lo deja como una verdad en tu vida. Cuando tú dices, es posible,
Cuando tú dices puedo hacerlo, puedo encontrar nuevas formas quizás de renovarme, nuevas formas de hacer, tiene que haber alguna salida, hay formas diferentes de pronto de poder trabajar, me puedo reinventar en mi forma de hacer mi negocio, puedo cambiar la estructura como me estoy en este momento desarrollando, puedo gestionar de una manera diferente. Cuando abres esos espacios de conversación, entonces también estás creando, tu cerebro lo toma, lo procesa y ahí es cuando se abre simplemente un mar de posibilidades. Que este sea un momento para recordar y les invito a volver a ver la película del Rey León. Esa es otra película que a veces recomendamos en nuestros procesos de coaching y la gente dice, pues grandes ejecutivos y líderes me pusieron a ver el Rey León, sí. Y ese momento en que, en que Simba va y está perdido y se encuentra con el miquito y de pronto empieza a pasar por diferentes lugares y se encuentra con la laguna y ahí ve la imagen del papá y le dice, recuerda, recuerda quién eres, te has olvidado de mí, te has olvidado de quién eres. Y él genera esa conversación y esa conversación es la que genera un impacto en su mente y la que crea automáticamente un clic para volver nuevamente a su lugar. Momentos de recordar. Entonces, quisiera ir cerrando para decirte que la vida es perfecta y la vida en cada instante te permite espacios de tener momentos para recordar quién eres. Esto que estamos viviendo es un espacio para recordar quién eres. Y recordar quién eres es volver a comprender que dentro de ti hay talento, hay conocimiento, hay experiencia, hay posibilidades de tener una mano para dar, no solamente para recibir. Entonces, ¿qué necesitas recordar de ti mismo para tomar el control de tu vida? Para hacerte cargo y responsable de ti. Piénsalo simplemente ahora y creo que ese mero hecho de empezar a comprender que esta situación es una oportunidad para recordar quiénes somos, automáticamente ya cobra valor y cambia la perspectiva y el observador de la situación. Por eso decía y comencé diciendo eso. Cuando cambias tu observador, cambias tu mundo. Por lo tanto, esta crisis que estamos viviendo, esta adversidad, es lo mejor que nos pudo haber pasado. Porque si no hubiera sucedido, entonces la vida quizás nos hubiera planteado cosas para lo cual no estaríamos preparados. La vida nos está preparando para cosas diferentes. En Egipto, cuando se presentó la plaga y cuando la gente estaba encerrada y cuando lloraban por la muerte de los niños, se estaban preparando para salir de la esclavitud. Y el resultado de eso fue después encontrar un mar abierto para salir de la esclavitud de Egipto. Y quiero decirte que es lo mismo que estamos viviendo hoy. Momentos para recordar quién eres, para que puedas tomar decisiones de reinventarte, de encontrarte a ti mismo, de encontrar tu propio proceso de reinvención, para que estar preparado para lo que viene. Y lo que viene es lo que ya llegó, un nuevo mundo. Estamos en un nuevo mundo y ya ha llegado. Quiero cerrar entonces dando dos herramientas. Si quieres, tómale una fotografía para que tengas allí y te quedes con esto. Y esta es una herramienta que construí desde el coaching y es una herramienta que he compartido también con algunas personas a nivel ejecutivo. O sea, es un coaching sistémico para el alto desempeño. Y comienza con esta frase, liberando tu máximo potencial. Solo cuando tú te observas a ti mismo, podrás reflexionar en quién eres o en quién te quieres convertir. Comprenderás que requieres cambiar o modificar para explorar y descubrir cosas ocultas en tu interior, nuevas ideas, nuevas formas de ser y de hacer, nuevas energías para transformarte en un nuevo ser de mejores resultados, lleno de grandes posibilidades y con un sentido de propósito, capaz de potencializar tu grandeza, tus dones, tu conocimiento, tus talentos al servicio de la humanidad. Cada una de las palabras que tú ves ahí, observar, reflexionar, comprender, descubrir, transformar y potencializar, es lo que necesita el ser humano o cualquier ejecutivo en una organización para tener alto desempeño. Entonces,
te dejo esta frase para que tú lo hagas contigo mismo o contigo misma y te entrego la herramienta para que la puedas tener allí. La herramienta es esta y es un proceso básicamente sistémico. Tómale la foto para que la tengas ahí, ¿sí? Y es eso. Entonces, es un proceso de empezar a acompañar. Si lo ejerces desde el coaching y eres coach, entonces cuando te encuentres con alguien puedes llevar este proceso. Llévalo a observar qué tengo que observar, qué tengo que reflexionar, qué estoy comprendiendo en medio de toda esta situación, qué cosas puedo descubrir, qué es lo que mi proceso de transformación. Y por último, entonces, ahí es cuando tengo la posibilidad de potencializar. Esta es una herramienta que si la trabajas con detalle, te aseguro que puedes encontrar cosas interesantes. Te regalo esta otra. Pregunto, ¿ya le tomaron la foto? Espero que sí. Tómale foto a esta otra. Si no le tomaste la foto, hazlo acá porque ya la voy a quitar. Si me dejan el correo electrónico en el grupo, por favor, en el chat, si ustedes dejan sus correos electrónicos, con gusto los integramos en nuestra red internacional de liderazgo y allí no solamente van a encontrar quizás esto, sino también otros artículos y hay un curso muy bueno ahorita sobre marketing de redes sociales que pueden encontrar también allí en la red, que cobró valor en este momento. Entonces, totalmente gratuito, lo pueden encontrar allí. Lester, que nos acompaña acá, que es una de las personas que está presente, fue quien lo hizo, lo desarrolló, uno de nuestros líderes coach, y bueno, estoy seguro que ahí también va a cobrar valor. Miran esta otra herramienta, te la regalo, es lo que llamamos la línea de la vida proyectada. Tómale foto y es allí poder determinar los sucesos importantes en tu vida. ¿Recuerdas cuando te dije de niño a mis 14 años, 12, 14 años, a los 18, a los 25? O sea, haz una línea de tu vida y coloca los sucesos importantes de tu vida. Solo que allí, en esa línea, ya no vas a colocar solamente las circunstancias difíciles, sino que también puedes colocar momentos importantes de tu vida que elevaron en ese momento tu vida. Entonces, coloca esos puntos. Cuando hagas la línea de tu vida, colócalo hasta los años que tengas. Yo puse acá hasta 50 años, 14, 18, tú pones ahí y colocas los sucesos, pones los puntos y tienes claridad de tu vida, tomas control de tu vida. Una vez lo tengas, entonces haces la línea proyectada y es, haces nuevamente el plano y estableces qué quieres de aquí en adelante. Pero ojo con esto, en este punto que está acá, donde se inicia el nuevo plano, ahí es donde tiene que darse la situación que estamos viviendo ahora. O sea, aquí es donde tiene que darse lo que llamaríamos en coaching un quiebre, un basta, un hasta aquí, un cambio. Entonces, si ya le tomaste foto y si no, pues deja tu correo para poderte mandar la información por correo electrónico. Entonces, en este punto del nuevo plano es cuando viene esta otra línea y es la línea del cambio. O sea, ¿qué estás viviendo hoy? La situación actual es el momento donde se inicia el nuevo plano. ¿Sí? Estaría en este caso a los 50 años. Contigo puede ser a los 30, a los 20, a la hora que sea. Acá, entonces, tenemos la situación actual y la situación deseada. ¿Qué esperas realmente a partir de ahora para tu vida? Y determina en el intermedio cuál es el quiebre, el cambio que necesitas hacer. Y quédate con esto. Esta línea del cambio, o sea, encontrar el quiebre, encontrar aquella situación que necesitas de pronto realmente replantear en tu vida, es la que va a determinar el éxito de esta nueva línea. La línea de la vida proyectada hacia adelante a partir de ahora tendrá un resultado, es a partir de eso. Quiero entonces simplemente cerrar con algunas recomendaciones. En este tiempo, mantén una actitud correcta, o sea, lo importante es la forma de responder. Actitud es la forma como respondemos los seres humanos a las circunstancias que la vida nos plantea. Entonces, ¿cómo respondes tú ahora? Responde de una manera positiva. Tienes la posibilidad de responder de manera negativa, pero hazlo de forma positiva. Segundo, puedes responder a través de la preocupación o puedes simplemente ocuparte para motivarte. Son alternativas. La tercera posibilidad es que puedes reaccionar de manera pasiva, reactiva o puedes reaccionar de manera proactiva. Y la cuarta es que puedes simplemente
reaccionar de manera en pérdida, en crítica, o puedes simplemente reaccionar y tomar este tiempo de una manera en ganancia, en productividad y en aprendizaje. Lo segundo es la energía. Focaliza tu energía y concéntrate en aquellas cosas que puedes controlar y no en las que no puedes. Eso es como conclusión de lo que hemos hablado. O sea, 1, construye una actitud correcta. 2, focaliza tu energía en lo que puedes controlar. 3, acuérdate que somos creadores por naturaleza. Ten un pensamiento creativo. Imagina una aspiración futura. Más que lamentar el fracaso o lo que estamos viviendo ahora, concéntrate en imaginar posibilidades. Y por último, libérate de culpas y culpables. Esto es un tiempo en el que también a veces nos sentimos culpables por aquello que no hicimos, por lo que dejamos de hacer, por muchas cosas. Entonces, libérate de eso. No hay culpas, no hay culpables. Ya lo que pasó es pasado. Ya lamentar simplemente te queda, como diría mi madre, llorar sobre la leche derramada. Entonces, libérate de eso para que puedas comenzar esta nueva etapa de tu vida, de esa transformación profunda desde la libertad. Y por último, disfruta el proceso. Hay que disfrutar lo que hacemos, celebra tus éxitos, celebra tus aprendizajes. Entonces, disfruta tu proceso porque ahí están las oportunidades también. Recuerda algo, pequeños cambios crean grandes cambios y grandes transformaciones. La transformación y el cambio trascendental que te digo en tu vida surge cuando comienzas a comprender esos pequeños cambios que en este momento estás desarrollando.